La pregunta para Agustín Rossi, primera, le doy las buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros. La pregunta es si usted cree que de verdad se está bajando un poquito el calor, la calentura de esta interna. ¿Están entendiendo que esta interna no es lo que quiere la gente, no le sirve a nadie, mucho menos al Frente de Todos? Yo creo que es así y deseo que siga así, ¿no? Porque la verdad que Cristina yo creo que hizo un aporte importantísimo el viernes pasado en el Chaco, cuando dijo que esto era un debate y alejó o se alejó de las palabras pelea o discusión porque están más asociados a la cuestión de poder o la cuestión de disputa de poder. Ahora, en una fuerza política que está en la gestión, el debate no puede ser permanente, no podemos seguir debatiendo hasta el 10 de diciembre del 2023. En algún momento ese debate encuentra una síntesis, o en algún momento, si no hay síntesis absoluta, lo que hay que saber es aprender a convivir con las diferencias. Y que en ese bajar las tensiones es saber que tenemos diferencias y convivir con esa diferencia. Uno tiene ejemplo de las coaliciones políticas en todo el mundo. Vayamos a las más cercanas. Tenemos el Frente Amplio Uruguayo, que dio presidentes disímiles entre sí, pero que convivían dentro del Frente Amplio, como Tabaré Vázquez y el Pepe Mujica. O si queremos ir a la Concertación Democrática Chilena, que en algún momento dio presidentes de origen democristiano o presidentes de origen socialista. Entonces, si no hay una síntesis, lo que propongo yo es que lo que hay que hacer es bajar el nivel de tensión, admitir que tenemos las diferencias, convivir con esas diferencias, fortalecer la gestión, fundamentalmente, y transitar el camino de acá al 2023, porque nosotros tenemos dos responsabilidades. Una responsabilidad es que la gestión resuelva las cosas que están pendientes. Hay una cantidad de cosas que hemos hecho, vos lo dijiste claramente, no solamente crecimiento económico, sino que hemos bajado la desocupación al 7%. Es un numerazo la desocupación al 7%. En los 4 años de Macri no existió ese nivel de desocupación. Hay que ir hacia los gobiernos de Cristina para decir que tener el 7% de desocupación. Después vendrá la discusión, el empleo no es de toda la calidad que imaginaríamos. Empleo registrado debajo de la línea de pobreza. Y hay trabajo que está debajo de la línea de pobreza, todo eso es así, pero el 7% de desocupación es un muy buen número. Tenemos política de precios y política de ingresos como desafíos propios de la gestión, pero también hay una responsabilidad política, que yo esto también quiero introducirlo en el debate. El lunes pasado estuvo Macri en Rosario, hace una semana. Estuvo en la Fundación Libertad, que es uno de el think tank más importante que tiene el neoliberalismo, el liberalismo aquí en la Argentina. Estaba inclusive Vargas Llosa, estaba toda la dirigencia del PRO en esa fundación. Macri allí dio una definición que muestra claramente lo que va a ser la disputa ideológica en el marco de la cuestión electoral del año que viene. Macri dijo: el primer populismo en la Argentina fue el peronismo de Juan y Eva Perón, que además fue exportado al mundo y que generó muchísimo daño. Pero nosotros vamos a intentar empezar a reparar ese daño exterminando al peronismo en la Argentina en las próximas elecciones. Entonces, lo que yo quiero decir es que por primera vez en la historia vamos a enfrentarnos con una derecha que va a venir a cuestionar el sentido de la historia de los últimos 70, 75 años. Para decirlo más claramente, la elección del año que viene, lo que van a venir a cuestionar es que si el peronismo, o el populismo, ergo el peronismo, le hizo bien o mal a la Argentina. O sea, vienen a discutir los más básicos derechos sociales. Todos los derechos que fueron consagrados por el peronismo y por el kirchnerismo en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina van a estar cuestionados claramente en la próxima elección. Desde los que hoy consideramos absolutamente incorporados. Yo le digo a los que se interesan de quiero meter una duda ahí. ¿Es solo Macri o es todo Juntos por el Cambio lo mismo? Es todo. Para mí es absolutamente... Rodríguez Larreta, Manes, Morales, Macri, todo lo mismo. Todos van a ir con ese discurso. Van a decir la causa de lo que ellos consideran el fracaso de la Argentina son en estos 75 años la aparición del peronismo en 1945. Entonces, cuando vos lo escuchás a Macri claramente, y yo digo que esto es novedoso,
Porque acuérdense que el Macri del 2015 inauguró una estatua de Perón previo a las elecciones. Y con Tahualde, entre otros. Digamos. Entonces, por primera vez, la derecha va a tratar de legitimar con el voto popular lo que piensa interiormente. Entonces, pero también lo pensaban en el 2015. Pero lo pensaban, pero no se plantearon así en las elecciones. Macri dijo, no voy a cambiar nada. Hasta el fútbol para todo iba a dejar. Digamos, ¿no? Hoy van a decir otra cosa. Entonces, nosotros como militantes políticos, como dirigentes políticos, todos los del Frente de Todo, también tenemos una responsabilidad política, que es evitar que esto suceda. Porque advierto que si ellos ganan las elecciones con este discurso, y además ganan las elecciones, unas elecciones parlamentarias que van a renovar la elección del 2019 que ganamos nosotros, van a tener mayoría en la Cámara de Diputados, que ya la tienen ahora casi, y van a tener mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces van a avanzar con todo, van a cuestionar todos los derechos laborales. Lo que yo te quería decir, es interesante ver cómo la derecha se paró en lo que hoy a nadie se le ocurriría decir que no haya aguinaldo en la Argentina. En 1946, una de las primeras leyes que manda Perón al Congreso de la Nación es la ley del aguinaldo. El debate del aguinaldo es interesantísimo leerlo, porque la derecha en ese momento decía, ¿por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Entonces, con ese mismo criterio te van a decir, ¿por qué te voy a pagar las vacaciones si no estás trabajando? Entonces... es increíble, pero va a pasar. Este va a ser el debate. Entonces, lo que yo digo es, debatamos, mantengamos nuestra diferencia, pero encuadremos que la discusión ideológica va a ser por el sentido de la historia de los últimos 75 años. Entonces, a mí me parece que todo eso también tiene que estar en cuenta al momento de el accionar de la política, lo que hacemos. Ahora, todo eso yo coincido plenamente, pero si el gobierno nos da en la tecla de mejorar la situación, de bajar la inflación, de poner más plata en el bolsillo de la gente, igual va a llegar la derecha. El gobierno lo que tiene que hacer esto es lo dramático. Empezar a decir las cosas. El gobierno recibió una inflación del 50% con Macri. La bajamos al 30 y pico en el 2020, fundamentalmente por la inactividad económica, claramente. Volvimos el año pasado a subirla al 50%. Y ahora tenemos un componente que no es nuestro, que es un componente internacional. Que hay que ver cómo lo enfrentamos y demás. Pero Brasil... No es toda la inflación internacional. Bueno, pero yo te digo, si vos pasás del 50 al 60, tenés 10 puntos de inflación importada. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos una base inflacionaria muy alta, economía inflacionaria e indexada, pero Brasil... Mira esto, Agustín, porque esto es importante, tiene mucho que ver con lo que decías antes. La inflación llegó a la Argentina con el peronismo. Él dice la inflación, dice Fernando Iglesias, con un libro, otro libro, demonizando al peronismo, ¿no es cierto? Es la campaña que él hace. Él dice la inflación es el peronismo. Bueno, pero todo eso... Pero ellos dejaron 50. Bueno, pero no solamente esto, hay que decir que Macri nos dejó una inflación del 50% y esa es la inflación que le damos nosotros. Entonces, claramente que nosotros tenemos que bajar... peronista? Tenemos que bajar... No, nada de eso. tenemos que bajar la inflación. Pero también hay que decirle lo que está pasando. Brasil, que es un país que en general tenía 3-4% de inflación, va a tener el 10, multiplicó por 2,5 su inflación producto del contexto internacional que estamos viviendo. El gobierno tiene que aplicar políticas. ¿Pero va a poder bajar la inflación, crees vos? Yo creo que sí. Yo aspiro que sí, que se va a seguir bajando. ¿Con la receta de Guzmán o con lo que viene proponiendo más el kirchnerismo, que es tomar medidas un poco más activas? Pero yo estoy de acuerdo con que se pueda discutir las retenciones, pero ¿alguien tiene garantía de que nosotros podemos aprobar eso en el Congreso? Digo... ¿no sería más lógico pensar qué está pasando con el fideicomiso del trigo? Que lo creamos, que está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando con el fideicomiso del trigo? ¿Por qué no le baja la harina a los panaderos? Es cierto que la Federación de Industriales Molineros y de Federación y los empresarios no quieren el fideicomiso porque se les está obligando a que presenten una cantidad de documentación que tienen que blanquear su economía. Bueno, todas estas cosas hay que salir a decírselo al conjunto. Es un tema ese. Hay que salir a decírselo al conjunto de los argentinos. Entonces, a mí me parece que esto es así, pero también hay que decir las cosas como son. No es que
que no está pasando... ¿Eso se lo dice a Feletti o al gobierno? No, en términos generales digo... No es que no está pasando, no es que no se están tomando medidas. Se tomó una medida inteligente como la del fideicomiso del trigo. ¿Para qué? Para que los panaderos tengan la harina más barata. No está sucediendo eso. Bueno, no está sucediendo. Entonces, veamos por qué no está sucediendo, por qué no está sucediendo. Entonces, me parece que estas son las cosas. Agustín, mira esta comparación. A ver, ponela directa. Ponela plena, por favor. Ahí está. Parecidos, diferentes, más allá del baile, el baile es una anécdota, ¿no? Pero Macri se quiere parecer cada día más a Milei, ¿viste? Bueno, sí, está. Parecidos, diferentes, son lo mismo. En ese escenario. Yo el fenómeno de Milei no lo sobreestimo ni lo subestimo, digamos, ¿no? No es la primera vez que a la derecha de los partidos tradicionales, en este caso de las coaliciones tradicionales, aparece una fuerza política más de derecha. Recordemos, en 1985 apareció la UCD, la Unión de Centro Democrático. Pero desde otro lado. Bueno, pero veamos las similitudes. Se constituyó en la tercera fuerza política, fue tercera en las elecciones de 1989, tenía un bloque de diputados importantes, tenía una organización juvenil importante, la UPAU, que ganó centros de estudiantes, que inclusive llegó a tener la Secretaría General de la Federación Universitaria Argentina. Todo eso lo asemeja a lo que era Milei. ¿Cuáles son las diferencias? El lugar donde se planteaba. La UCD primero era de centro, no se decía de derecha, no exhibía la derecha. Y después decía que era democrática porque se quería despegar de que había sido colaboracionista con los 7 años de dictadura, digamos, ¿no? Sí, porque el nombre no le ayudaba, Unión del Centro Democrático. Bueno, pero justamente el nombre estaba justamente para eso, para despegarse de eso. Esto aparece como una cosa mucho más violenta en lo discursivo, de mucho mayor violencia verbal, y además lo que pasa es que tiene reflejo internacional, ¿no? Cuando uno ve Vox está pasando en el mundo. En España, el presidente estuvo con Macron, pero Le Pen sacó el 40% de los votos, 42% de los votos en el balotaje. Mirá esta declaración de Daniel Scioli, ¿no? Nuestro embajador en Brasil. Javier Milei tiene su mérito e interpreta las nuevas demandas sociales. Si lo dijo, no estoy de acuerdo, pero no creo que lo haya dicho. Hay que ver en qué contexto lo dijo. A veces la frase no te gusta esta frase. Esa frase no me gusta un carajo, digamos, no, para ser claro, digamos, no me gusta para nada, digamos, no, porque la realidad es que yo creo que lo que hace es que construye sobre... Yo creo que interpreta las nuevas demandas sociales, pero la única demanda social que interpreta es la bronca. Y eso no sirve, no construye la bronca, ¿no? No, bueno, pero no sé si interpreta las demandas sociales. Las demandas sociales son otra cosa, son demandas de aspiraciones, de aspiración social, de aspiración colectiva, de mejora de la pobreza, de mejora de la indigencia. No interpreta, no creo, digamos, no comparto eso. No comparto que se están... que desde ese lugar se está interpretando. Construye una idea sostenida también por un determinado discurso que es la idea de la reducción de la política, del costo de la política, que cuando hay insatisfacción económica, ese discurso prende más, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues decir, bueno, ¿cuánto gana un diputado? Que ganen menos los diputados. ¿Cuánto se gasta en el Congreso? Que se gaste menos en el Congreso, y con eso lo vamos a resolver. Lo vimos en el 2001, lo vimos en el 2002. Acordate, las asambleas que existieron en el 2001, 2002, eran todas críticas hacia la política. Bueno, me parece que todo eso existió en algún momento en la Argentina, digamos. Sí, lo vimos, se pinchó y la reconstrucción vino justamente con la política, la que hizo Néstor Kirchner. Bueno, vino con la reconstrucción de la autoridad presidencial y vino con devolverle a los argentinos una expectativa de que la política iba a mejorarle su vida y su calidad de vida cotidiana. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Con eso me quedo. En este sentido. Con eso me quedo, Agustín Rossi, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Señores,